¿qué es un mercado? Usualmente se puede entender, o muchos pueden entender, como mercado a un lugar físico. En realidad, sin embargo, en economía vamos a hablar de mercados al referirnos a la interacción entre demandantes y vendedores, entre demandantes y ofertantes, compradores y vendedores. Cuando hablamos de un mercado de un producto, estamos hablando de los vendedores y los compradores de ese producto, cómo interactúan. Y esto puede ser un lugar físico, puede ser, pero también puede ser que nos refiramos a mercados por ejemplo, un mercado internacional, ¿no? Internacional del cobre, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de un lugar particular cuando hablamos del mercado de cobre, estamos hablando de los demandantes de cobre, de los ofertantes, de los productores, los vendedores de cobre, y de cómo es que la interacción entre estos vendedores y compradores, ofertantes y demandantes, llevan a la determinación de los precios del cobre. Hablamos a veces de mercados específicos para una zona, por ejemplo, un mercado inmobiliario, ¿no? Hablamos de mercado inmobiliario de una ciudad específica. Otras veces hablamos de mercados internacionales. En todos los casos estamos hablando de interacción entre vendedores y compradores. Y producto de esta interacción es que salen los precios que van a ser tan importantes para poder tomar decisiones. Un mercado sin duda no está aislado de otros mercados. Lo que pasa en un mercado puede tener influencia finalmente en mercados en otros países. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en los mercados de commodities. Si el precio de un commodity, por ejemplo, el precio del cobre vaya a subir, ¿por qué el precio del cobre podría subir? Bueno, porque hay más demanda por cobre, por ejemplo. La demanda puede venir de cualquier país, sobre todo países más grandes, países que están en proceso de industrialización. Bueno, esa mayor demanda por cobre, que en principio lleva a un mayor precio, va a tener un impacto finalmente sobre todos los vendedores de cobre. Vendedores que pueden estar ubicados en muchos países alrededor del mundo. Esto a su vez va a tener impacto en los mercados justamente que corresponden a donde están viviendo esos vendedores de cobre. De repente el mercado inmobiliario entrará en boom como consecuencia de que hay muchas empresas que venden cobre o empresas que a su vez prestan servicios a estas empresas que producen cobre. Entonces va a haber una interrelación entre todos los mercados finalmente que va a llevar a que no hablemos de un aislamiento necesariamente de un mercado con respecto a otros. Va a haber cierta interconexión directa o indirecta, más fuerte en algunos casos, menos fuerte en otros casos, pero es difícil hablar realmente de que los mercados estén aislados. Es por eso importante ver qué es lo que está pasando en el mundo, más que solamente enfocarse en una realidad particular.